¿Quién es un chico malo en la historia que, en realidad no era un chico malo? Richard Jewell, inicialmente alabado como un héroe y un hombre valiente que corrió hacia la bomba para ayudar. Luego el FBI y los medios se volvieron contra él y lo acusaron de hacer él mismo el atentado. Porque, en realidad era jodidamente extravagantemente valiente y corrió hacia la bomba para ayudar a la gente. Le quitaron su camioneta como evidencia. Tuvo que esconderse, convertido en villano por incompetentes. Por años. Finalmente exonerado y muere poco después. Esa mujer que fue acusada de secuestrar niños porque sus hijos no tenían su ADN. Pero en realidad su útero tenía un ADN diferente al del resto de su cuerpo. Lydia Fairchild, ella tiene quimerismo, por lo que su útero tiene un ADN diferente al resto de su cuerpo, el ADN de su gemelo absorbido. William Thomas Green Morton murió en la ruina defendiendo su descubrimiento de la anestesia. Era dentista y no recibió mucho respeto de los médicos en ese momento. En mi opinión, uno de los descubrimientos médicos más importantes. La anestesia es posiblemente el descubrimiento médico más importante de la historia. La cirugía moderna es literalmente imposible sin ella. En la película Titanic, el personaje de Murdoch mató a alguien. Aceptó sobornos y, en general, resultó ser una verdadera basura. Era una persona de la vida real que en realidad era un héroe y salvó muchas vidas. Sus parientes vivos estaban tan disgustados que el vicepresidente de Fox viajó a Dalbeattie para disculparse personalmente y entregó una donación de 5.000 libras a la escuela secundaria Dalbeattie para impulsar el premio en memoria de William Murdoch de la escuela. Capitán Hasselwood del Exxon Valdez. A menudo se lo representa en el timón del Exxon balanceándose como un borracho y acelerando a fondo hacia el arrecife hablando como un pirata. Lo que realmente pasó, el equipo de navegación crítico de Valdez estaba fuera de servicio. Se enviaron faxes a Exxon y Exxon les dijo que navegaran en su lugar. Los recortes presupuestarios de la Guardia Costera eliminaron el seguimiento de embarcaciones en el área. La tripulación verde y cansada estaba de servicio. Se hizo una solicitud a la tripulación de relevo. Fue denegado. So, que estaba en Con en ese momento. No tenía experiencia en el pasaje y tampoco solicitó pilotaje. Si bien Hasselwood bebió ese día, no estaba al mando del mando en ese momento y estaba descansando en sus habitaciones. Hasselwood hizo un comentario de que necesitaba un trago, por lo molesto que estaba por la situación. Las relaciones públicas de Exxon pagaron a los medios para que culparan a Hasselwood. Sin embargo, a Hasselwood se le acusó de un solo cargo por contaminación. Demostró que no era un borracho y conservó su licencia de capitán. Incluso recibió ofertas para volver a navegar que rechazó. Los verdaderos villanos son los medios de comunicación, las noticias falsas y los comediantes. Pero las relaciones públicas de Exxon gastan poder para no culparlos. Hasselwood falleció el año pasado después del anuncio del derrame. Capitán Bligh. Su error fue ser demasiado suave en lugar de demasiado duro. Dejó que su equipo holgazaneara mientras esperaban para asegurarse de que los árboles del árbol del pan sobrevivieran al trasplante. Y se amotinaron cuando los puso de nuevo en funcionamiento. También se debe mencionar que cuando parte de su tripulación se amotinó. Muchos de ellos querían que se les permitiera irse con él en la diminuta lancha abierta del barco que, incluso completamente cargados, no todos podrían ir y tuvieron que echar suertes para ver que tuvo que quedarse en The Bounty. Luego, el capitán Bligh tuvo que navegar el pequeño bote abarrotado y mal aprovisionado 6.700 kilómetros hasta Timor utilizando la navegación a estima. No perdió a un solo hombre. Héroe absoluto. La dama del café de McDonald's. La mujer que demandó a McDonald's después de que derramó café en su regazo recibió quemaduras de tercer grado en el área pélvica. Estuvo hospitalizada durante 8 días y requirió un par de años de rehabilitación. Los medios de comunicación saltaron sobre la historia y la convirtieron en un caso de cartel para demandas frívolas. Dios mío, recuerdo vívidamente esta historia. Fue tan triste. Al principio también pensé que era una estupidez. Pero luego leí que tenía quemaduras graves y todo. Ella realmente no estaba exagerando. Ismay en la película de Titanic. Fue calumniado por la prensa con muchos mitos de él vistiéndose de mujer para abordar un barco.
La historia más probable y respaldada por muchos relatos de testigos oculares es que Ismay permaneció en el Titanic durante mucho tiempo ayudando a cargar barcos. Terminó abordando el bote salvavidas porque no quedaba nadie para abordar. Los únicos testigos dicen esto. Por alguna razón, durante el hundimiento, el lado del barco en el que estaba no estaba tan lleno. Se dice que esperó hasta que no hubiera más pasajeros presentes y también esperó a que nadie más estuviera allí para abordar y luego abordó. También la evidencia contundente está ahí. Estaba en el bote salvavidas plegable C, lo que significa que esperó. El barco estaba lleno en su mayoría con pasajeros de 3RA clase. Así que también esperó hasta que abordaron la primera y la segunda clase. Creo que los mitos de Murdoch e Ismay están conectados porque ocurren en el mismo lado del barco. La prensa básicamente difundió la idea de que el lado del barco tenía menos gente por bote debido a los códigos de clase o algo así cuando en realidad era porque ese lado estaba inclinado hacia abajo. Por lo que menos gente iba allí. La faraona Cleopatra, en realidad era una gobernante bastante buena y se enfocaba más en su nación que simplemente abusar de su posición para su propio beneficio. Incluso hay algunos registros que dicen que ni siquiera era tan hermosa. Sin embargo, era muy inteligente con cosas como cómo aprendió alrededor de 10 idiomas diferentes. Primer miembro de la dinastía tolemaica que se molestó en aprender egipcio. Hizo cosas asombrosas al lograr expandir el territorio de Egipto en una época de dominación romana. Sin embargo, al final la cagó monumentalmente y perdió los nervios en la batalla de Actium y condenó al Egipto faraónico. Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo no inventó la idea de la mentira o la crueldad. Hizo una observación sobre lo que funcionó y trató de conseguir un nuevo concierto. Ahora su nombre es sinónimo de manipulador sin corazón. Acordado, la gente a menudo reduce su mensaje a debería ser oportunista y manipulador. Que no era lo que estaba diciendo en absoluto. Más bien reconoció que las peores atrocidades en la sociedad suelen ocurrir durante o poco después de una gran agitación política. Y creía que si prevenir eso a veces requiere ser oportunista y manipulador. Entonces ese es un precio que vale la pena pagar. Y aunque todos tenemos líneas que creemos que un régimen no debería cruzar. Y límites al poder que se le debe permitir ejercer a un Estado. Tenía algo de razón, si pensamos en las peores atrocidades a lo largo de la historia. Tienden a seguir la agitación política. Si el Tratado de Versalles no hubiera buscado castigar a una generación de alemanes. Es posible que Hitler nunca hubiera llegado al poder en primer lugar. Irónicamente, algunas de las personas que eran grandes admiradores de la filosofía de Maquiavelo, como Joseph Stalin, fueron responsables del mismo tipo de cosas terribles sobre las que Maquiavelo advertía a la gente. Julio César no era un ángel, pero no fue ejecutado por intentar convertir a Roma en una dictadura. De hecho, fue en realidad porque era un reformador político que quería grabar a los terratenientes ricos. El Senado siempre había sido muy violento con los reformadores, ya que la mayoría estaba compuesto por terratenientes adinerados. Intentaron reescribir la historia para hacer que reformadores como Tiberio parecieran malvados por tratar de otorgar derechos a los trabajadores y pequeños terratenientes. Mientras que los líderes de los escuadrones de la muerte que mataron a cualquiera que defendiera la reforma, como Lucius Sulla, han sido exhibidos por los historiadores. A lo largo de la historia e incluso hoy, los reformadores son tratados de la peor manera por los que están a cargo y sus lacayos. El romano le dio a beber vinagre a Jesús. Resulta que el ejército romano proporcionó a sus tropas una mezcla de agua y vinagre para beber porque les ayudaba a reponer sus niveles de sal después de sudar. Entonces, lo único que hizo el romano fue ofrecerle a Jesús un sorbo de su propia bebida en lugar de hacerle beber vinagre como castigo o una excavación. La iglesia etíope y la iglesia copta también consideran a Poncio Pilatos un santo. Me pregunto si ese soldado también fue venerado considerando que le dio a Jesús su Gatorade. Lorena Bobbitt se convirtió en un meme y siempre fue culpada por atacar a su esposo, sin provocación. Pero se estaba defendiendo de un violador y abusador en serie. Literalmente la había violado ese mismo día. Con el mismo espíritu, Mónica Lewinsky tampoco merecía nada del odio que recibió. Era muy joven y el hombre literalmente más poderoso del mundo se aprovechó de ella.
pero de alguna manera su nombre terminó etiquetando el escándalo. Me vienen a la mente muchas mujeres Tudor: Catherine Howard, María Tudor y Ana Bolena. Catherine fue abusada sexualmente toda su vida solo para que Thomas Culpeper la usara para chantajearla y agredirla. Casi todos los hombres en su vida abusaron de ella o la usaron y ella murió siendo una adolescente. Después de su muerte, la gente inventó tonterías sobre su deseo de casarse con un violador y chantajista. Ella era una niña. Mary Tudor fue terriblemente abusada por su propio padre, arrancada de su madre y le impidió verla, incluso cuando se estaba muriendo, y pasó a ser demonizada mucho más que su padre, que era un tirano. Mary hizo todo lo posible con lo que tenía. Después de que su padre se divorciara de su madre, ella vivió con la constante amenaza de asesinato o ejecución. Su propio padre estaba dispuesto a matarla. Ana Bolena no fue una seductora que intentó robar al rey. Ella no quería al rey e inicialmente coqueteó con él para vengarse de un chico que la cortejó y la abandonó. Ella solo accedió a casarse con Henry porque tenía que hacerlo, incluso antes de conocer a Anne. Estaba buscando una manera de terminar su matrimonio con Catalina, Catherine, de Aragón. ¿Por qué? Porque la única razón por la que estaban casados era para preservar una alianza con España y eso fracasó y ella no tuvo un hijo. Nada de lo cual fue culpa de Catalina. La de Anne tampoco. Ana Bolena nunca vistió de amarillo durante el tiempo de luto por Catalina. Anne no abusó de Mary. Enrique lo hizo. La única razón por la que Catalina sobrevivió a su matrimonio fue porque su sobrino era el gobernante de España, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico. También es por eso que sus otras esposas provenían de familias mucho más débiles. Infierno. Apenas engañó a su esposa y fue leal. Solo secuestró a Perséfone porque Zeus se lo ordenó. Es un buen padre. Él no causa la muerte, solo lo que sucede después. También nombró a su dog Spot. Adorable. La gente siempre actúa como si fuera malvado y malicioso, pero en realidad es un tipo dulce. ¿Recuerdas al tipo gay que fue básicamente la razón por la que pudimos vencer a los nazis porque descifró sus códigos? Alan Turing fue esterilizado a la fuerza por ser gay, algo que lo llevó a la muerte. A pesar de todo lo bueno que hizo, lo trataron como un chico malo solo porque era gay. No se acepta que se suicidó. El veneno pudo haber estado en sus manos debido a experimentos químicos y se transfirió a la manzana que sostenía. Esa es también la razón por la que al logotipo de Apple le falta un mordisco. Para la memoria de Turing. El doctor Kevorkian es historia desde que murió, así que tengo que ir con él. Las personas deberían ser absolutamente capaces de tomar la decisión sobre la atención al final de la vida y creo que con el tiempo las personas no solo comenzarán a pensar de manera diferente que se anulará la condena. Cualquiera que esté familiarizado con la película 300 sabe cómo desinfecta a los espartanos y cómo demoniza al primer imperio persa. La realidad es que el primer imperio persa o el imperio aqueménida fueron bastante progresistas para la época. Este es el imperio que liberó a los judíos de los babilonios y le dio al mundo el cilindro de Ciro que algunos consideran como la primera declaración de derechos. En cuanto a Esparta, era una sociedad militarista basada en el darwinismo social, siglos antes del nacimiento de Charles Darwin, y tenía un mayor porcentaje de esclavos que Persia. Si alguien está interesado en este tema, recomiendo encarecidamente el episodio del podcast Hardcore History de Dan Carlin titulado El Rey de Reyes. Puedes encontrarlo gratis en YouTube. Tiene aproximadamente 12 horas de duración y es una serie de 3 partes. Comienza con el surgimiento del imperio aqueménida y continúa hasta su caída. Ricardo III, demonizado por los Tudor, en parte debido a su columna vertebral curva, ahora confirmada, y sus agendas políticas. Pudo haber sido un buen rey o un mal rey, pero es difícil determinarlo ya que los registros que siguieron a su muerte son increíblemente sesgados. Sinéad O'Connor rompió una foto del Papa en vivo en SNL en los años 90 en una protesta contra el abuso infantil encubierto en la Iglesia Católica. El mundo perdió. Fue satanizada y incluida en la lista negra profesional durante años. Abucheada hasta el infierno en los conciertos. Se cuestionó su inteligencia y cordura, y se convirtió en un chiste internacional. Incluso SNL rechazó sus acciones y no lo retransmitiría. Y
Resulta que ella tenía 1000% de razón. T.Y. Cobb. Las historias sobre él como racista eran mentiras difundidas en un trapo. Y contadas por un tipo que inventó un montón de mentiras para vender un libro. Y Cobb intentó demandarlo antes de que muriera. Nunca apuñaló a un camarero negro. Los 3 negros con los que se peleó en un bar en realidad eran blancos. Nunca fue miembro del KKK y, de hecho, apoyó la integración en el béisbol y participó en la apertura de un estadio de béisbol de la Liga Negra. Era un gran admirador de Willie Mays. Ninguna de las tonterías sobre él estaba respaldada por ninguna evidencia. Sin embargo, la película Cobb se hizo en torno a las mentiras y el público lo demonizó durante décadas después de su muerte. Solo recientemente la gente ha descubierto la verdad. Difícil de decir, pero creo que la historia de John Rabe es bastante relevante hoy en día con toda la cultura del etiquetado gratuito y la cancelación. Era miembro del partido nazi, porque creía en la propaganda, una nación fuerte, gente feliz, etc. Estuvo destinado en Nanjing durante la invasión japonesa. Salvó a miles, si no más de 100.000 personas, de la ola de asesinatos y violaciones al albergarlos en la embajada alemana. Le pidió a Hitler que intercediera y le pidiera a los japoneses que se comportaran. Realmente no sabía lo poco que le importaba a ese tipo la vida humana. Cuando regresó, descubrió de qué se trataba. Como nazi, todas sus propiedades fueron confiscadas y él y su familia murieron de hambre. Cuando los chinos que había salvado se enteraron, enviaron paquetes con comida para él y su familia. Vivió el resto de su vida como un chico malo, mientras que tiene un monumento en China por sus acciones heroicas, que lo pusieron en situaciones de amenaza de muerte varias veces. Literalmente documentó los crímenes de guerra que cometieron los soldados japoneses. Tenía pruebas y básicamente los nazis le dijeron que no hablara de eso. La mayoría de la gente en realidad no sabe el grado de repugnancia que fue el IJA y las atrocidades que cometieron. Cuando se le pregunta a la gente sobre la Segunda Guerra Mundial, en realidad solo habla de los nazis y Pearl Harbor. Ayudó a tanta gente pero debido a la afiliación es un mal tipo. Ayudó a establecer una zona segura para las personas y retrasó los ataques de la IJA, lo que ayudó a sacar a más refugiados de la ciudad. También fue desnazificado, pero siguió siendo pobre porque realmente no podía conseguir un trabajo decente. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.